Gracias a Dios por este tiempo hermoso que nos ha regalado para compartir en familia y aprender los unos de los otros. Es un tiempo sin duda alguna enriquecedor, porque cuando escuchamos a los diferentes colegas y también lo que logramos dialogar en los tiempos libres, es provechoso entonces ese tiempo, y desde luego que nos hace falta estar reuniéndonos así. Quiero decir unas 3 cosas antes de comenzar la reflexión. La primera es que felicitar al nuevo Consejo Directivo Nacional que fue elegido hoy y que ya está, de alguna manera ya está funcionando, ya están gestionando o haciendo sus tareas. Entre ellos está el pastor Hauer, que viene como nuevo al equipo, y entiendo que el pastor Iván vienen nuevos al equipo. Entonces los felicito de todo corazón y les deseo muchos éxitos. Hasta el comienzo de año estuve formando parte del equipo, y porque la región exige una persona a tiempo completo, entonces era necesario que otro pastor viniera a hacer el trabajo. La segunda cosa es que decirles también que soy tan aliancista, como todos han dicho que son muy aliancistas, entonces yo también quiero decir que soy muy aliancista hace ya unos 31 años, y hasta que el Señor venga, seremos muy aliancistas. Y la tercera es que es un inmenso privilegio para mí compartir esta noche con ustedes, de que tomamos la decisión que íbamos a dar las reflexiones. Entonces asumimos como un privilegio y no quería perder el privilegio, así que he tenido una situación en mis cuerdas, han estado un poco afectaditas, un poco inflamadas, y me correspondía el día martes y quise postergar, hice cambio con el pastor Farid, gracias al pastor Farid, para poderlo hacer esta noche. Mis predicaciones son muy breves, generalmente, entonces tranquilos, pueden estar atentos, no duerman al comienzo, ¿cierto? No duerman al comienzo, que no hay, o sea, sí, porque no hay un final largo, o sea, no van a tener que, al final no les va a quedar tiempo de dormir, sencillamente. Me corresponde hablar sobre el llamado de Josué, el llamado de Josué. Y quiero comentarles, bueno, yo le he colocado un título a esta reflexión, se llama Llamados para transformar, llamados a trascender, llamados a trascender. Josué fue llamado por Dios, diríamos que no fue una casualidad, y hay muchos pasajes de las Escrituras que nos muestran y nos permiten pensar que Dios iba procesando a Josué. Y llegó el momento. Pero en Éxodo capítulo, estos textos no los voy a leer, solo algunas referencias a manera de introducción. Éxodo capítulo 33, verso número 11, les va a aparecer seguramente en pantalla. Josué aparece siempre cerca del tabernáculo. Entonces me llama la atención que Dios estaba observando eso de Josué. O sea, no es como la improvisación, Dios no improvisa las cosas. Ve a Josué que está pendiente del lugar de oración, de adoración, de relación con Dios. Entonces, como lo primero que se tiene en cuenta ahí, en este caso, para el llamado de Josué.
En el libro de Números, capítulo 14, versículos 6 al 9, aparece una declaración de Josué, bueno, antes de Éxodo, disculpen, antes de Éxodo, capítulo 17. Antes de Éxodo capítulo 17, del verso 8 al 13, aparece Josué dirigiendo una guerra importante para Israel, una guerra contra Amalek. Y Josué resultó ganando la guerra. Hubo una alianza entre Josué y Moisés y Ur. Unos oraban y otros peleaban. Ese día, creo que si la gente hubiera visto a Josué como un posible director del pueblo, habría dicho, no, este no es, porque es muy sanguinario, es muy, digamos, muy guerrero. Y dice que Josué deshizo a Amalek a filo de espada. Y es interesante entonces que Dios ya tiene planes con Josué. De hecho, ya está en la campaña, está haciendo un trabajo que Dios le determina que haga. Así que entonces es como un episodio importante dentro de este proceso de preparación para que reciba el llamado de Dios. Y luego, cuando el pueblo en Números capítulo 14, los versos 6 al 9, dice la palabra que la gente estaba desanimada porque observaron en la tierra prometida muchas adversidades. Entre eso encuentran gigantes y raza de gigantes, los descendientes de Anac, y dicen, nosotros no podemos ir al lugar a tomarlo, porque esa gente devora, o esa tierra traga a sus moradores o a los que entren para morar en ella. Así que no podemos entrar. Y la gente está protestando contra la idea de poseer la tierra. Y Josué, acompañado de Caleb, que son los dos únicos espías que se mantienen firmes, y hablaron al pueblo conforme a lo que sintieron en su corazón. Ellos dijeron, no, nosotros vamos a esa tierra porque es buena. Es una tierra que efectivamente fluye leche y miel. Y dijeron, nosotros los devoraremos a ellos como pan, porque el amparo de Dios se apartó de ellos y está con nosotros, por tanto, no los temáis. Así que entonces es de alguna forma una presentación muy importante de Josué como para ser elegido. Y efectivamente así fue, Dios les dio la oportunidad de tomarlos de ello. Josué no era de un linaje real, pues digamos que familia de reyes, sacerdotes, era de la tribu de Efraín, era descendiente de la tribu de Efraín. Efraín no era hijo de Jacob, Efraín era nieto de Jacob, era hijo de José y la egipcia, o sea que no era un pura sangre como decimos normalmente, ¿cierto? No era, digamos que la tribu de Efraín, aunque es como adoptada por Jacob como su hijo, sin embargo, realmente es hijo de José y la egipcia. Sin embargo, Jacob lo bendice colocando su mano derecha sobre él y debería colocar la izquierda porque era el segundo hijo de José, y colocó la derecha y lo hizo adrede para bendecir a Efraín más que a Manasés. Así que entonces desde ahí ya se vienen dando algunos destellos de cómo de esa tribu algún día Dios se proveería de un hombre que marcaría la historia para su pueblo. Amén por eso. Dios es maravilloso. Él rompe los paradigmas, las costumbres. Él hace cosas que a nuestro parecer resulta difícil entenderlo. Porque nosotros creemos normalmente que cuando Dios va a llamar a una persona, lo hará de la familia X, un apellido, generalmente los apellidos, ¿no les ha pasado? O de una región, las regiones,
los paisas, por ejemplo, bueno, qué pena. Bueno, pero una región. O lo hace de bueno, algunas cosas que tenemos en nuestra mente, algunos paradigmas, Dios los rompe. Y lo hace como Él quiere, a quien quiere y cuando quiere. Así que entonces, el primer punto que quiero compartir con ustedes se llama las características del llamado. Características del llamado. Ahora sí vamos al libro de Josué, capítulo número 1. Y voy a estar haciendo referencia a Josué 1 y Josué 3, especialmente esos 3 capítulos, o esos 2 capítulos, pero no los solo usaré algunos versículos. Dice la palabra así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés, ¿a qué? Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os lo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta, o que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente. En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a sus padres que daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el otro no lo sabemos de memoria, ¿no? El 8. Entonces, quiero comentarles en primer lugar, hay unas características que rodean este llamado. La primera de ellas es que el llamado es personal, Josué 1:1. Dios no hizo, digamos, como la convocatoria en grupo, en asamblea. Dios no dijo, bueno, de aquí hay alguien que pueda hacer el trabajo que le voy a encomendar. O llegó a una familia, por ejemplo, digamos, a la familia de Josué, y convocó a toda la familia a ver quién decide o si aparece alguien de ahí para que haga el trabajo. Dios lo hizo personalmente con Josué, porque era el que se venía perfilando. Entonces, el llamado siempre será personal. Por eso algunas personas dicen, bueno, pero hay algunos en familia que son tan consagrados o tan entregados o que tienen ministerios tan fuertes, pero los otros miembros de la familia no, porque así es personal. Algunos pastores cuentan, y hoy lo veíamos acá, cuentan con la bendición de que sus hijos también han sido llamados al ministerio. Contamos con que ellos han comprometido, han terminado su carrera profesional, los que han estudiado una carrera, y luego se dedicaron al pastorado o a otra área en la parte ministerial. Otros no, porque el llamado ahí es el pastor. Hay pastores que su esposa es también como una pastora, predica, aconseja, ora, ministra a la gente y hace muchas cosas pastorales. Otras esposas de pastores son la esposa del pastor, y como esposas son excelentes, pero como pastoras no, porque no tienen el llamado al pastorado. Al menos así lo entendemos. Dos dentro de esta primera parte. Otra característica del llamado es que tiene un propósito claro, o específico. O sea, que Dios no nos llama para ver qué hacemos dentro de la iglesia o dentro de la obra. No. Dios nos dice, llamemos a este a ver para qué sirve. Tampoco.
Saben, dentro de este llamado específico que Dios hace a las personas, o que le hizo a Josué en este caso, le dijo en el versículo número 2, que era para que cruzara el Jordán. Le dice, levántate, o mejor le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. El llamado es exclusivo, pues en este caso, pasar el Jordán. Y uno dice, pasar un río cualquiera lo pasa. Hay unas características especiales en esta función. Pasar el Jordán no era tan fácil porque medía en esa época, en tiempos normales, entre 50 y 60 metros de ancho, en esa época. Pero en épocas de cosecha, dice que en épocas de la siega, el río se desbordaba. Entonces, el río medía aproximadamente entre 100 y 120 metros de ancho en épocas de cosecha. Así que era complejo. Pero hay un pueblo, porque no tiene que pasar Josué solo, tiene que pasar con un pueblo abundante, mucha gente tiene que pasar. Entonces no es fácil pasar el Jordán. Sin embargo, quiero comentarles también que cruzar el Jordán para ellos significaba de alguna forma ir a otro estado, pasar a otro estado en su situación. El Jordán era lo que los separaba de la leche y de la miel. ¿Qué los separaba? El Jordán. Todo está hecho, se ha dado toda la travesía, se han cumplido muchas cosas, pero hay un Jordán para pasar. Y si no lo pasan, no probarán los productos que hay en la tierra prometida. No habitarán las casas, no disfrutarán. Gracias, muy formal. Así que pasar el Jordán para ellos es determinante. Hay que pasarlo, sencillo así. Solo que pasar el Jordán implicaba tres cosas. Tres cosas. La primera era llevar el arca. Y ahora les hago referencia al capítulo número 3. Capítulo número 3, así que van a pasar ahí, es que es muy rápido llegar. Capítulo 3, el verso 2 dice así: y después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos ¿de quién? Del arca. Le dicen, o sea, el arca en este caso era determinante para pasar el Jordán. Y miren cómo quiero llevar la idea, o a dónde quiero llevarlos. Entonces, por un lado, pasar el Jordán es una necesidad, una urgencia, y de alguna forma ha llegado el tiempo de pasarlo. Yo no sé si usted puede colocarle la mano en el hombro a alguien y decirle: llegó el tiempo de pasar el Jordán. Le dije que el Jordán lo separa de la leche y la miel. ¿Cuánto han anhelado la leche y la miel? Es su promesa, es su sueño, es su anhelo, es por lo que han esperado tanto tiempo ellos en el desierto. Se les dijo desde el comienzo que la tierra fluye leche y miel, está al otro lado del río, tienen que pasarlo. Pero tienen que usar 3 elementos, o al menos tener en cuenta 3 factores. El primero es tener el arca del pacto. Siempre que tenían el arca del pacto, pues entendemos que el arca del pacto era la presencia de Dios. Se hace muy claro cuando entraban al lugar santísimo y estaba el arca del pacto ahí, y el sacerdote podía morir si no entraba santificado. La presencia de Dios estaba en ese lugar. O sea que entonces Josué tendría que llevar el arca para pasar. De otra forma no pasaría.
Y la recomendación es, cuando vean a los levitas que llevan el arca, no cualquiera la puede llevar, entonces ustedes se van a levantar, van a salir de su lugar y van a marchar en pos de ella. Y esto me enseña muchísimo. Hay muchas cosas que como líder seguramente las he intentado sin el arca. Y logramos algunas cosas, pero no todo lo que Dios quiere. Generalmente intentar pasar el Jordán sin el arca del pacto, o sin el arca de Dios, o sin la presencia de Dios, es afrontarnos a un fracaso, es caminar hacia una derrota, hacia un fracaso, hacia una frustración. ¿Y cómo podríamos, cómo simplificarlo entonces en nuestro medio para, bueno, entiendo que Dios nos llamó a nosotros para trascender. Yo no creo que Dios haya llamado a alguien acá para que esté frustrado o para que dé un paso al lado o para que un día diga estoy derrotado, entrego el manto y me voy. No, no es así. Que no hayamos entendido algunas cosas es posible. Que no hayamos tenido en cuenta otras también es posible. Yo voy a hacer algunas referencias, voy a pegarme lo que dijo el pastor Farid, porque a la persona que más conozco es a Libardo, y a la familia que más conozco es a la mía, y al equipo que más conozco también es al equipo con el que trabajo. De pronto algunas referencias que haga, lo quiero hacer con mucha transparencia. Entonces, hablábamos con los pastores hace unas semanas, hablando de la multiplicación, y les decía, si usted no puede multiplicar su zona, y ve que lo intenta y le lucha y no puede, se pare unos días y váyase, allá está la finca, enciérrese, encierre harta agua, y enciérrese ahí, hay habitaciones con baño privado, así que entonces estése allá, hasta que Dios le diga qué es lo que pasa, por qué no le crece la zona. Y es verdad, ellos deben hacerlo, o lo vamos a hacer. Si es en mi caso el que no me crece la zona, entonces yo debo ir a encerrarme allá. A ver qué me dice Dios, ¿por qué no me crece la zona? Pero Dios no me llamó para que la zona no me crezca. Dios me llamó a esa zona para que me crezca, o me crece o me crece. No hay otra opción. Porque ahí estoy buscando la presencia, o estoy buscando ir en pos del arca, en pos de lo que Dios me dice. ¿Se acuerdan que antes no andaban ellos a menos que Dios los guiara en el día o en la noche? Ya saben en el día con qué, en la noche con qué, pero no se movían si no había la dirección del Señor. Entiendo que muchos ministros nos movemos sin la dirección de Dios muchas veces, y eso lo digo con mucho respeto. Yo respeto muchísimo a todos los pastores, por nuevos que sean, en el ministerio. La segunda cosa que ellos deben tener en cuenta es que deben conocer el camino, deben saber el camino. Verso número 4. El verso número 4 dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella, o sea el arca, haya una distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella, 900 metros aproximadamente. Le dice, esto es para que conozcan el camino. Interesante porque le dice, lo que les va a mostrar el camino es el arca. ¿Qué les mostraría el camino? El arca. ¿Qué nos muestra el camino a nosotros hoy? ¿Qué? La presencia de Dios, la gloria de Dios. A veces yo les digo, si tiene que estar en la oficina hasta las 4 de la mañana, el día domingo, antes de predicar, no importa, fresco, que para eso viene el lunes y puede dormir todo el día. Pero no salga al altar con cualquier cosa. Vaya a la presencia de Dios. Baje la palabra de la presencia de Dios, que Dios la revele. Entonces es interesante como revisar la forma como elaboramos los bosquejos. Sí, porque justamente tratamos de hacer eso. ¿Cómo saber el camino a menos que sigamos el arca? Hay quienes
no hemos andado antes en dimensiones como las que Dios nos quiere llevar, mostrar. Por ejemplo, es posible que usted está buscando pasar la barrera de los, no sé de los qué. Alguien dice aquí, yo estoy buscando pasar la barrera de los 100, 200, 300. Nos enseñaron hace un tiempo de eso, ¿sí o no? Cómo pasar la barrera de los 100, de los 200, de los 500 y así. Y usted no ha pasado antes por ese camino. ¿Cómo? Y yo quiero decirles con mucha transparencia que ha habido momentos en el ministerio cuando la iglesia ha llegado a cierto número y yo no sé qué hacer. Entonces la iglesia entra como en un estancamiento y unos se van y llegan otros y es muy incómodo para uno porque, como pastor, porque uno ve salir una cantidad de gente y luego va llegando otra como para renovar los que se fueron, para reemplazar los que se fueron, pero la iglesia no logra trascender. ¿Saben? A mí me habla esta palabra cuando el Señor dice, ustedes no han pasado antes por ese camino. Entonces yo digo, Señor, claro, yo no había pasado antes por ese camino, o por esa dimensión del ministerio, o por esa responsabilidad de tener esa cantidad de personas a mi cargo. Así que entonces tengo que ir al secreto y decirle, ahora necesito que me enseñes cómo moverme en esa nueva dimensión del ministerio. Y a menos que Él lo haga, no funciona la cosa. No somos tan exitosos en ello. La tercera cosa es que ellos deberían santificarse. Versículo número 5. Dice, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará maravillas entre vosotros. ¿Saben qué detiene las maravillas de Dios entre nosotros? Según este texto, ¿alguien sabe qué las detiene? Dice, si se santifican, Jehová hará maravillas. Si se santifican. O sea, dice, santifíquense porque Jehová hará maravillas entre vosotros. O sea, la santidad es un aliado indispensable en lo del éxito del ministerio. Si usted dice, bueno, yo quiero tener éxito en mi ministerio, ¿cómo? Aprenda todas las metodologías que quiera, búsquelas donde sea. En Colombia hay dos modelos que crecen muchísimo, podríamos pegarnos a uno de ellos. El modelo que crece muchísimo es el modelo pentecostal de los pastores como Enrique Gómez, como Ricardo Rodríguez y por ahí así. Y el otro modelo que crece muchísimo también en Colombia es el modelo que usa los señores de la carismática, el señor del lugar de su presencia, ese modelo de celular o ello así. Busquemos el modelo que querramos, pero no revisemos la vida de santidad. Y no funciona. No va a funcionar, porque no es el modelo. ¿Sí? No es el modelo. Dios honra a los hombres que se santifican. Ahora, es posible que usted dice, o sea, yo que he cometido errores porque a veces he mentido, porque a veces me he rebelado contra las autoridades, porque a veces, y yo decía aquí una de las características de Josué para que lo llamaran, es que estaba como servidor de Moisés, pendiente del tabernáculo, era sujeto a las autoridades. Me llama la atención porque cuando estaba repasando el tema hoy, entonces yo recuerdo que hace unos 15 días le dije al nuevo director de la zona suroriental, fui y le dije, pastor, yo aquí estoy a sus órdenes, si en algún momento me necesita para algo, con mucho gusto. Tal vez si hay un día que no hay quien barra la oficina, yo se la puedo barrer, y aquí estoy. Y es verdad, porque Él es ahora mi autoridad. Inmediata, porque tengo otras autoridades, está el Comité Nacional como mi autoridad, pues superior a la otra autoridad, pero la inmediata es el director regional. Y tal vez usted dice, pero esos pecaditos, ¿qué? O esas cosas pequeñas, ¿qué? O sea, que Dios no me va a bendecir entonces por eso. Pero yo quiero decirle que puede que usted se haya equivocado, puede que nos hayamos equivocado, que hayamos pecado y que en este momento mismo la vida de santidad no sea perfecta. Pero yo quiero decirle, ¿saben? Dios está esperando a nosotros como a los nuevos convertidos, como a los recién convertidos, con el texto, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. A nosotros también nos espera Dios así.
Estas cosas les escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, ¿qué le corresponde a cada pastor o líder cuando la embarró por alguna razón simple o sencilla? Ir al Señor, encontrarse otra vez con la santidad. O sea que entonces eran 3 recursos indispensables para pasar el Jordán. Entiendo que todos nosotros tenemos un Jordán para pasar. Y es posible que haya que pasarlo varias veces. Usted dice, ya lo pasé hace un tiempo. Pero es posible que en otro pasaje de su vida tiene que pasarlo otra vez. Tal vez otra cosa representa el Jordán y tiene que pasarlo nuevamente. Pero un hombre o una mujer que tiene en cuenta estos pasos o estos principios, ningún Jordán los obstaculiza. Los Jordanes se abren a su paso. Los obstáculos se hacen a un lado. Dice la palabra que cuando ellos entraron, los sacerdotes mojaron la planta de sus pies en el agua del Jordán, el agua se detuvo arriba. Y entonces se hizo un camino gran, ancho, por donde ellos pasaron en seco todos. Creo que una de las fallas es que no hemos logrado algunos identificar con exactitud cuál es el Jordán que debemos superar o cruzar. 2, en segundo lugar, quiero decirles que el equipamiento para el llamado. O sea que Dios llama pero equipa. Dios nos llama pero no nos manda a trabajar como con las uñas, como dicen algunos. Yo estoy trabajando con las uñas. Debiéramos quitar esa palabra, ahora es como una sugerencia sana y respetuosa. Debiéramos quitar esa sugerencia. Yo estoy aquí trabajando con las uñas. No, el Señor está con nosotros. Lo que pasa es que Él nos va entregando recursos proporcionalmente. Él nos va entregando los recursos proporcionalmente. No nos entregó solo uñas, ya nos entregó algo. Si usted tiene solo una familia, esa familia no se llama uñas, esa es una familia que Dios le entregó para trabajar con ella. Ya ese es un recurso. Entonces, lo primero es que, pues al menos dentro del bosquejo que he elaborado, dice que los recursos que Dios entregó, otra vez volvemos al capítulo número 1, versículos número 3 y 4. Tiene que ver con la tierra. Ya lo leímos hace un momento. Yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto, y sigue diciendo, todo el territorio que Dios le entregaba a Josué. Entonces, Dios llama a una persona y lo equipa, le da recursos, digamos, aquí estaban hablando algunos pastores, que envían a una persona a abrir una iglesia y le colocan todo allá para que la abra. Pero a otras personas, Dios les da la iniciativa de colocar una panadería, por ejemplo, y se sostienen con la panadería y están haciendo tiempo parcial una iglesia. Y cuando ya la iglesia está suficiente como para sostenerlos, entregan la panadería para que otro la administre y ellos se dedican tiempo completo a la iglesia. Ahí Dios también está proveyendo, hace que el pan se venda el pan todos los días. O sea que Dios da los recursos en todos los aspectos. Dios nos llama a una persona para que pase necesidades y necesidades y no sean suplidas. O sea, que nuestra oración debe también revisarse. Tal vez alguno diga, yo tengo que revisar mi oración. Porque es verdad que hay momentos en los que hay que pagar un precio. Sin embargo, Dios me dijo que me entregaba recursos y voy a reclamarlos. Dios tenía preparada entonces una tierra llena de provisiones para su pueblo. Esa tierra no estaba desocupada, porque si lo estuviera, entonces estaría en un abandono, no habrían sembrados, no habrían construcciones, no habrían cisternas hechas, no habrían tantas provisiones que el pueblo encontró cuando llegó. Así que entonces Dios usó a otras personas para que cuidaran esa tierra mientras llegaba a su pueblo. Y esa tierra estaba enriquecida, o sea que no era una tierra abandonada, llena de fieras, era una tierra llena de provisión. Y Dios la entregaría. Y yo quiero hacer una aplicación acá, diciéndoles que así es en la actualidad. Hay recursos muy importantes que Dios tiene para la iglesia y para los pastores.
Solo que Dios la entregará o los entregará esos recursos en el momento que el pastor de la iglesia entienda que esos recursos, o unos recursos, no sé cuáles son los que Dios tiene ahí para cada uno de ustedes o de nosotros, son parte del equipamiento para desarrollar la obra. Tal vez usted dice, yo entiendo que la casa de enseguida es parte del equipamiento para desarrollar la obra. Si usted lo entiende así, entonces comience. Comience a orar, comience a hacer ahorros, comience a hacer toda una campaña porque van a comprar esa casa. Así el vecino diga que no la vende, eso no interesa, usted la va a comprar. ¿Alguien cree eso? Ya lo hemos hecho, varios pastores lo hemos hecho ya. Vecinos que dicen, a esos evangélicos no les vendemos nada. Y después de unos años, claro, no nos la han vendido cuando no hemos tenido el dinero. Pero después de unos años, Dios nos da el dinero y ellos van y nos buscan. O sea, como que Dios va y le dice a él, de alguna forma, le dice, vaya allá donde el pastor porque ya tiene la plata para comprarla. Entonces van y nos dicen, nosotros decimos, ah, sí, vecino, yo la puedo comprar. Y se la compramos. O otras cosas, hay otras cosas, otros recursos que Dios quiere entregarnos. Y para el pastor también. A los pastores yo le digo, por favor, pastor, haga otra cosa. Usted mire a ver cómo genera unos recursos. Yo les contaba que está por aquí Adrián, el hijo. Levántese a ver, hermano, que lo vean. Eso. Los duranenses no somos perezosos. ¿Qué tal? Entonces, cuando estaba estudiando en la universidad, pero teníamos 3 hijos estudiando en la universidad, pues los sueldos no eran tan elevados y todo, entonces había que, yo dije, una mañana dije, le monto un taller de bicicletas pero no tengo la plata para comprar toda la herramienta y todo eso. Entonces iba bajando, ya iba saliendo de la puerta cuando algo me alumbró. Entonces le dije a la mamá desde afuera, le dije, amor, hágame un favor. Dijo, sí señor, enséñemele hoy a Adrián a tejer. Y entonces él gritó por allá, a tejer, porque él habla grueso, a tejer, como que yo a tejer. Le dije, sí señor, usted va a tejer. Entonces dijo, bueno, así pues sí. Entonces, siéntese, tenga la bondad. Gracias. Entonces le enseñó a tejer, a hacer bolsos. Y en la iglesia se impusieron de moda los bolsos hechos por Einar Adrián. Él los cosía, la mamá le hacía los arreglos. Ella era como muy vividora ahí porque le hacía unos pocos arreglos y los vendía más costosos. Pero a él por cada bolso le pagaba, por ejemplo, 15,000. Él se hacía un bolso diario. 15,000. O sea que yo le dije, hagamos una alianza para que puedan estudiar todos, porque fueron uno, dos, así, eran como trillizos. Entonces, la idea es que era difícil. Yo dije, hagamos un equipo. Hicimos equipo. Entonces yo digo, plata, hay mucha plata. Recursos, hay muchos recursos. Pero es la creatividad. ¿Saben? Cuando yo voy a encontrarme con el arca, le digo, Señor, dime qué hago en esta situación específica. Porque no sé qué hacer. A veces es a pedirle plata. Estábamos para comenzar un evento y por esa época teníamos que comprar unos materiales para el evento, costaban 4 millones, pero nosotros, 4.300.000, algo así, pero nosotros no teníamos en la caja nada, ni habían la facilidad de créditos que hay ahora, gracias a Dios por la facilidad que la Alianza está ofreciendo a través de, sirviendo como puente para que los bancos nos presten dinero. Bueno, entonces comenzamos a orar, a orar. La tesorera me llamó como a las 10 de la mañana y me dijo, pastor, llegó un diezmo. Yo le dije, ¿cuánto? Dijo, de 300. Le dije, bueno, era en semana, o sea, en semana pues es frío. Entonces dije, bueno, faltan los 4 millones, Señor. Y estábamos haciendo una explanación en la finca con unas maquinarias y todo eso. Entonces seguí orando. Como a las 3 de la tarde me dijo, pastor, llegó un diezmo de Arabia Saudita. Yo le dije, ¿de quién? Dijo, de un señor fulano de tal. Yo no conocía al señor ese. Sin embargo, llegó ese diezmo de 4 millones. Le dije, vaya, compre lo que hacía falta comprar. Dios es así. O sea, solo, ¿saben qué le enseño yo a los hermanos? ¿Y qué es lo que uno debe enseñarle a la gente? Acuérdense, Eliseo le dijo a la viuda, ¿qué tienes en casa?
Y ella dijo, nada. Pero luego recordó, dijo, aceite, un poquito nomás de aceite. Y él le dijo, ve y pide vasijas prestadas, pero no pocas. ¿No qué? ¿No qué? No pocas. Le dijo, no pocas. O sea, yo te quiero prosperar, pero harto. Yo quiero darte, pero harto. Y echaba aceite, y echaba aceite, y echaba aceite. Y luego le dijo Dios, ¿y qué pasó con las vasijas? Y entonces dijo, se acabaron, Señor, se acabaron. ¿Saben cómo es que Dios bendice? Cuando usted le abre espacios. Cuando usted le abre proyectos, le dice, Señor, aquí está este proyecto para que eche ahí recursos. Y Dios va a traer recursos aquí del oriente a oriente, occidente, norte y sur. Norte y sur. De todas partes Dios traerá. Gracias, hermanitos, muy amables. Ajá. Sí, qué bueno, qué rico. El segundo recurso que Dios le dio para el llamado a Josué fue la cobertura y la protección. Versículo 5. En el versículo 5 le dice algo muy interesante. Le dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Entonces Dios le da como esa garantía a Josué. Le dice, emprenda el proyecto, hágale, pasa en el Jordán. Ahora, hay una cosa que no he dicho y quería decir, y es que pasar el Jordán no era para un beneficio personal, no, ese beneficio era para la comunidad. Los pastores nos debemos a la comunidad. Claro, lo que pasa es que cuando pasamos el Jordán y llevamos a la comunidad al otro lado, nosotros también comemos de lo que hay detrás del Jordán. ¿No es así? O sea, cuando a uno le va muy bien, digamos que uno lleva a la iglesia a otra dimensión, los pasa el Jordán y los enseña o los permite o ayuda a disfrutar de las provisiones que hay ahí. Entonces, nosotros también disfrutamos de esas provisiones. No es que uno los ve comiendo a ellos y uno ahí pasando necesidades. Obviamente no. Porque hay hermanos que le dicen, no, mire, lo saludan a uno y le dan ahí una bendición. Una vez se va a predicar, y espero que se ponga en práctica esta noche, y la gente le dice a uno, le saludan a uno y le dan un billetico, ahí viene un billetico enrollado, y uno dice, bueno, hermano, el Señor lo bendiga, y saluda al otro, y bueno, yo no sé esta noche cómo ir a hacer, pero de todas maneras esperamos que sea. Y entonces le dice, yo estaré contigo, nadie, ninguna tacañez te podrá hacer frente en esta noche. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Ahora, yo no sé cuál es su modelo. Tal vez usted dice, mi modelo es el pastor de la iglesia X, porque tiene tan organizado, porque tiene una membresía significativa, porque tiene un liderazgo poderoso, porque tiene... Entonces, el Señor esta noche le dice, como estuve con tu modelo, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. O sea, que esa unción y esa cobertura y esa autoridad y ese poder que Dios le dio a su modelo, al pastor que lo inspira a usted, Dios también se le da a usted. Para que haga el proyecto. El proyecto no el suyo, sino el proyecto de Dios. Amén, qué rico. Estamos bendecidos. Josué llegó a Jericó. Dios se la entregó en las manos, pero el muro estaba intacto y la ciudad llena de gente. Miren eso. Uno ve el capítulo 6 de Josué, y Josué llega efectivamente a Jericó, pero hay unos muros re inmensos que difícilmente se pueden pasar. Eran tan inmensos que una ramera, y yo creo que más gente, tenía la casa sobre el muro. ¿Quién los puede pasar? ¿Ah?
Pero Dios le dijo, la he entregado en tus manos. Miren lo que quiero decirles. No siempre cuando Dios nos lleva a un lugar, nos lo entrega así en bandeja de plata. O sea, lo importante es que nos lleva al lugar. Y si nos llevó al lugar, Dios nos entregó al lugar. Entonces uno a veces dice, no ustedes, tal vez soy yo, pero es que este lugar es complicado, este lugar es muy duro, la gente aquí es muy católica, la gente aquí es muy, entregada a los vicios, no sé qué, y todo eso. Claro, eso es lo que hay dentro de la ciudad que Dios le entregó a usted. Y esas son algunas de las murallas que hay. ¿Saben qué hicieron ellos? Se unieron y gritaron, y el muro se cayó. Usted tiene que ir y gritar para que se decaiga el muro. Tiene que orar para que se decaiga el muro. Tiene que unirse para que se caiga el muro. Tiene que preparar gente. Los pastores que más se gastan, si yo les dijera cuántos años tengo, ustedes no me creerían, porque pues, imagínense, muchos los años. Pero los que más se gastan son aquellos que trabajan solos, que no tienen un equipo. Prepararse, Josué prepara una cantidad de gente para hacer las rondas y luego gritan y el muro se cae. Y ellos entran armados y hacen toda la victoria que ustedes ven, despojan a gente y todo. O sea que entonces podríamos decir que hubo una gran confrontación, hubo mucha espada esa tarde o ese día, hubo mucha sangre regada por las calles, pero todo formaba parte del proceso que Dios haría para entregarles la ciudad, o en ese caso la tierra prometida. Es parte de lo que tenemos que hacer. Dios nos entregó el recurso. Dios nos dijo que ahí está y que nos bendeciría, pero no nos dijo que sería fácil. Nunca, o sea, Dios nunca llama a alguien y le dice, venga, le tengo algo por aquí que es muy fácil para usted, jamás. Pero Él dice, yo estaré ahí, tranquilo, yo estaré ahí. Así que entonces Dios le entrega un territorio, pero el territorio está ocupado y hay que hacer una guerra para eso. El territorio que Dios le entregó a usted está ocupado. Hay principados en ese territorio, en esa ciudad, en ese pueblo, en esa vereda. Hay principados, hay potestades, hay demonios y hay que vencerlos. Solo hay una opción: o los derrota a ellos o ellos lo derrotan a usted. Y no podría darse lo segundo, porque usted es el Hijo de Dios, es el enviado de Dios. Yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios. En tercer lugar, la demanda de Dios a quien llama, lo que Dios le demanda a la persona que llama. Dios llamó en ese caso a Josué y le dice, bueno, yo estaré contigo, pero tú tienes que estar ahí. Entonces lo primero que Dios le dice en el capítulo 1, versículos números 6, 7 y hasta el 9, le habla acerca del esfuerzo y la valentía. Entonces lo que Dios pide a los que llama es esforzarse. Tienen que ser esforzados y valientes. Si no son esforzados y valientes, no podrán avanzar en el proyecto. Tal vez estén ahí. Pero una cosa que quiero comentarles es que Dios le dijo a Josué, yo estaré contigo, pero tú pondrás de tu parte. No te amedrentarás, ni te acobardarás frente al desafío. Más o menos es lo que Dios le parafrasea a Josué. Tampoco estarás ahí como si no estuvieras, como una figura decorativa. Yo estaré, pero tú lo harás. Ahora, Dios puede sacar la gente que está en Canaán. Dios puede sacarlos, echarlos de ahí. Hacer, como hizo muchas veces con los filisteos, unas guerras que las hacía, básicamente era Dios. Pero Dios le dice, es usted el que debe entrar, el que debe hacerlo. Yo voy a estar ahí, lo voy a respaldar, como estuve con Moisés, pero él era el que hacía las cosas. Bueno, o sea, Dios respalda. O sea, uno no puede orar solamente y orar y para que ocurran las cosas. Hay que orar, el pastor Omar nos enseñó un buen tiempo, hay que orar
y actuar, orar y actuar, orar y hacer. Hay momentos en los que hay que orar muy fuerte, pero hay momentos en los que hay que actuar muy fuerte. Hubo momentos cuando Dios le dijo a su gente, oren. Y hubo momentos cuando Dios le dijo a su gente, actúen, háganle, vayan. Así que entonces es una combinación lo que hay que hacer. Así que Dios demanda de sus llamados que sean esforzados y que sean valientes. El lugar donde usted está, justamente usted es la persona indicada. Usted es el valiente de Dios para ese lugar, para hacerlo prosperar y para prosperar usted en ese lugar. Y como somos valientes, no nos vamos de ahí. Yo recuerdo, y no sé si les conté alguna vez, nosotros compramos una finca, pero ese no es el detalle. Lo que pasa es que íbamos a hacer la escritura el próximo, digamos el martes, pero el día lunes fuimos con mi esposa para mirar si podíamos sacar el agua por gravedad y para el riego de las plantas y bueno, para el uso ahí. Y cuando estábamos ahí con los pies metidos en el agua y estábamos ahí como disfrutando el charquito que había, entonces aparecieron 3 tipos con pistola y revólver y eso, y entonces encapuchados y nos hicieron colocar con las manos arriba y nos llevaron nos quitaron las pertenencias y luego nos hicieron colocar ahí y caminar hacia un montículo que había y estuvimos allá y ello. Entonces cuando estábamos ahí, nos amordazaron, realmente pensábamos que nos iban a matar. Yo decía al Señor que por favor no, que había cosas todavía por hacer. Y entonces cuando yo estaba ahí, entonces yo dije, definitivamente lo voy a matar. Entonces yo dije, no, entonces ya no nos va a matar, ya dije que no. Sin embargo, el pánico fue terrible, nos dejaron en pantaloneta, nos fuimos así, bueno. Entonces, luego el martes nos reunimos con el equipo de pastores y dijeron, yo les conté lo que nos había pasado. La verdad estábamos muy tristes por lo que nos había pasado y muy amedrentados por el lugar. Y dijeron, usted decide si se compra o no, no se ha hecho escritura. Entonces yo pensé un ratico y dije, se compra. Lo vamos a comprar. Y fuimos y hicimos la escritura. Uno tiene 2 opciones, o enfrentar o salir corriendo. Para nosotros esa fue una prueba muy fuerte. Yo no sé cuál es la suya. Y usted tiene la opción, o enfrentarlo o salir corriendo. Pero Dios lo llevó allá para prosperarlo proporcionalmente. Tal vez usted está en un lugar donde solamente hay 500 personas, viven en el sector 500 personas, y usted dice, bueno, puedo prosperar, tal vez tenga una iglesia de 200, 300 personas, yo no sé cuántas, igual, Dios lo llevó allá para prosperarlo. La última cosa con respecto a esto de la demanda que Dios le hace a la persona a quien llama, es que le dice que no tiene que apartarse de la instrucción divina. O sea, Dios instruye a quien llama. Y le dice, y lo habla en el versículos 7 y 8, dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, no te apartes de ella. La instrucción es para no apartarnos de ella. Dice, no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Y para qué? ¿Para qué es? A ver, ¿tienen sus Biblias ahí o no? ¿Para qué no tienen que apartarse ni a la derecha ni a la izquierda? Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces, Dios le dice a Josué, vas a emprender muchas cosas y en todas esas cosas yo te voy a prosperar. Pero no te apartes de la instrucción, de la ley, en ese caso la palabra, bueno, en la instrucción. Apartarnos de la instrucción nos lleva al fracaso generalmente. Yo no sé si usted se ha preguntado qué lo ha llevado al éxito. Por ejemplo, los pastores que dicen, yo estoy pasando por un tiempo de mucho éxito, me está yendo muy bien. Yo no sé si usted ha preguntado qué es lo que lo ha hecho llegar al éxito. Y es bueno que lo estudie, porque es posible que usted dice, es porque yo soy muy hábil, porque soy muy bueno, es por eso que tengo tanto éxito. O tal vez hay alguien que dice, la verdad yo no he logrado mucho éxito, me ha ido muy regular o a veces mal. También es preguntarse, ¿y por qué no? Si Dios no nos trajo para estar frustrados, nos trajo para trascender. Ese fue el llamado que Dios nos hizo, a trascender. ¿Por qué no se coloca sobre sus pies un momento?
Les prometí, les estoy cumpliendo. Cierre sus ojos. Tal vez es la última vez en el día de hoy que les invitamos a colocarse sobre sus pies. Yo quiero, antes de orar, decirles que ustedes son un auditorio muy maravilloso, porque se mantuvieron despiertos después de una jornada tan demoledora como la de hoy y de estos días. La verdad, uno ya siente como que la silla es dura. Tal vez cierre sus ojos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar en ese lugar. Nosotros entendemos que llamaste a Josué. Josué siempre fue obediente, sumiso a la autoridad, honró a la autoridad. Hizo méritos como para ser llamado, pero el propósito con el cual lo llamaste, lo veíamos claro. Pasa este Jordán, le dice, para que entres y entregues al pueblo la tierra prometida. Yo creo que también nos llamaste a pasar un Jordán. No sé con exactitud a cada uno qué le representa ese Jordán, lo que divide, lo que lo separa del éxito, de la leche, de la miel, del triunfo, lo que lo separa de sentirse respaldado, bendecido, prosperado en el ministerio. A ellos, a Israel, lo separaba un río nomás. A un lado está el desierto, a otro lado está toda la provisión, está toda la holgura, está la delicia, la seguridad, las casas, las camas, las viñas, las cisternas, el ganado, todo está al otro lado. Solo hay que pasar el Jordán.